humano. En mi corazón también soy un poquito hada, un poquito hobbit, un poquito duende, un poquito mono, un poquito lobo, un poquito perro y un poquito gato. Pero lo más importante es que soy humano como vos. Tremendo putañero. ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Dios mío, no sé cómo chota empezar este video. A ver, este video es de esos raros, así que su salud mental está completamente, ¿cómo decir esto? A la deriva. Quedan avisados. En el anterior video les dije que si querían aparecer en uno de los videos tenían que mandarme al Instagram, seguirme en Instagram y mandarme un mensaje al privado dándome un tema para un video. Así que por recomendación de Rodolfo, le pongo así porque el tipo no quiso que diera su nombre, así que nada, algún nombre le tengo que poner al mijo. Y bueno, ya que estamos, le mandamos un saludo también a la señorita Sanabria, que me pidió un saludo y justo estaba editando el video así que bueno, me quedó de pasada, digamos. Pero bueno, dijo que se chingó todos mis videos. Una imagen bastante rara me quedó en la mente de eso. Vamos a hablar de este tipo que se cree un hobbit, literal. O sea, este tipo piensa que salió del Señor de los Anillos. O sea, literal, el tipo piensa que tiene una conexión especial con las plantas, no es joda. El tipo se hace llamar en Instagram Hijo de la Tierra, algo así como Hijo de la Noche de Duki, pero bueno, básicamente versión tierra. Bueno, en sus redes sube contenido muy falopa, pero muy falopa, amigo, a otro nivel. Manzanilla, porque es una planta tan bonita. Esta creció acá porque hace muchos años tiré muchas flores y ahora hay por todos lados. Y cuando la veo crecer entre el asfalto, me alegra las mañanas y los días y las noches. ¿Pero qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? Hace mucho no veía un personaje de estas características. Mucho, creo que es de esos tipos que ves y decís, ay, qué raro, ¿viste? Como que no terminás de procesar la información que te llega al cerebro, ¿no? A ver, no necesariamente tiene que ser algo malo, Básicamente él mismo dice que es raro en un video que le hicieron una entrevista, según estaba viendo mientras hacía el video. Así que no necesariamente raro significa malo, sino raro es inusual, algo muy poco visto entre los demás. ¡Linda, qué tal la noche! Y el pibe lo explica, no tiene nada de malo. A ver, yo lo miro sinceramente y mientras voy procesando este video, como que voy naturalizando su forma de ser. Pero al principio como que lo ves y decís, este chabón está mal de la cabeza. Pero bueno. Ahí va la vaca perdida. Ahí va la vaca. ¡Hostia puta! No me lo creo que se rompe, cabrón. Estoy mirando en la vida real. ¿Qué cojones? 27 años tiene la criatura. A esta edad son tremendos macho. A ver, yo miro esto sinceramente y yo salgo corriendo, no te voy a mentir. Te veo así, me querés ofrecer un caramelo y yo me voy a la mierda. Obvio, para subir semejante falopa a sus redes, en todas las publicaciones de su Instagram tiene que poner limitaciones en los comentarios. No lo bardean, pero le ponen como que qué raro que sos, flaco, sos rarísimo. Aún así se filtran bastante comentarios de gente preguntándose de qué mierda labura o qué mierda hace. Hay uno que le comentan que le da miedo el chabón y todo, pero bueno, no sé, ahí está, ¿no? A ver, esto es bastante particular porque siempre ya saben que en las redes sociales aparecen casos especiales, como por ejemplo en el video de los géneros, que si no lo vieron lo tienen en el canal, que hablé de los géneros de hoy en día, y en ese apareció un pibe que no me acuerdo el nombre, que lo voy a dejar por acá. Soy gay. Soy gay. El cual especificaba en la descripción de su TikTok de que era raro el chabón, pero era un personaje, ¿sí? De que era un personaje que era para llamar la atención, estaba hecho para eso. Este pibe parece ser que no es un personaje una mierda. Él es así, él siente que es un hobbit. O sea, es divino este muchacho. A ver, tal vez si sea un poco un personaje un poco exagerado, ¿no? Es, tío, va como o sea, es raro el contenido, ya lo dije mil veces, pero lo vuelvo a replantear, o sea, miren esto. Amigos y amigas de Chile y de México, tengo disponibles algunos dibujos de seres de la Tierra en su país. Así que si quieren obtener más información al respecto sobre costos y diseños disponibles... Habla bien, la concha de tu hermana. Particular el muchacho, particular. Bueno, creo que todos entendemos que hoy en día la gente de todos los rubros y todas las formas de vida tienen redes sociales. Es decir, cualquier persona que se dedique a lo que sea tiene una red social donde comparte su contenido, donde se expresan, cocinan, algunos muestran sus animales y viven en campos y un montón de cosas, ¿no? Se hicieron muy virales más que nada en TikTok. Hola, ¿qué te has puesto, una bufanda? ¿Andas con frío? Lo curioso de este tipo, y por lo que la gente lo hatea, comillas, porque realmente no tiene hate como tal, es que el tipo se comporta en los videos como un nene chiquito, teniendo como unos 30 o más o menos, no sé, 30 años más o menos, algo así debe tener. O si no, bueno, si tiene 20 debe estar hecho mierda nada más. Anda la mierda. Pero bueno, vegano es seguro. Yo creo que este tipo se debe meter zanahorias por el culo. Básicamente lo que creo que este muchacho debe ser vegano, le debe gustar todo ese mambo de prender saumerio
serio todo, estar ahí medio como que acariciando las plantas, debe acariciar un repollo antes de irse a dormir. No lo vería raro, ya de por raro lo tenemos a él, ¿no? Así que nada, básicamente genera como cuando lo ves genera esa sensación de siniestro, de raro, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Capaz que el tipo no es malo, capaz que el tipo es súper copado y es repiolita, pero bueno, qué sé yo cuando lo vi me dio miedo un poquito, me sentí identificado con este comentario. A ver, para ser tan raro tiene bastantes comentarios que son positivos, es decir, el tipo tiene una fandom, ¿sí? Hay gente que lo banca. A mí personalmente, que yo nunca opino sobre los temas, la verdad, en los videos siempre lo ven y yo la verdad que muestro algo y no opino. Y esto me da un poco de vergüenza ajena, ¿no? El famoso cringe, ¿no? Me da un poquito, y también un poco de miedo. A ver, el tipo es un tipo grande que ya debe tener sus pelos en el culo, haciendo este tipo de cosas y aparenta ser como que quiere transmitir un poco de ternura, ¿no? A mí personalmente, bueno, como les digo, me da vergüenza ajena, pero bueno, a los comentarios hay gente que le dice que le da ternura y otros que les parece un turbio de mierda. Yo estoy en esa parte, simplemente son distintas percepciones. Hay gente que le da ternura, hay gente que le parece turbio y hay gente que le da miedo. Yo estoy entre el miedo y ahí, ¿viste? No, ternura no me da seguro. Pero bueno, creo que eso depende de quién lo mire, ¿no? También. Wow, se super largó a llover. Wow, se super largó a llover. Wow. Gracias por este momento. Gracias. Nosotros la gente. Mira. Hay algo particular mientras estaba haciendo el guión de este video, y es que básicamente el tipo en todos los videos, o en la mayoría, tiene la nariz roja. Yo al principio pensaba que era porque le gustaba la del Diego, sinceramente, que se daba unos raquetazos, o pensé que era algún tipo de maquillaje que usa medio de elfo, de hobbit, no sé qué poronga. Yo pensaba que era algo, no sé, a ver, el chabón es raro, pensé que algo un poquito más de rareza, no me juzguen, boludo, pensé que era por ahí. Después me di cuenta de que el tipo vive con flores. El tipo en la mayoría de las fotos se pone flores en la barba. A ver, es raro, pero no tiene, tampoco es tan malo, qué sé yo. Por ahí lo ve paradójico, el tipo lo ve como, siente como un personaje de anime o algo así y le cabe. Papá que se fumó un par de churros, vio un poco El Señor de los Anillos y flashó que era el Hobbit, y que flashó que estaba buscando el anillo dentro de los árboles. El tipo parece que piensa que se salió de Legend of Zelda, se cree es real muchacho y ahí está, ¿no? ¿Qué se llama? Mambo de él. Ahí bueno, al estar tanto en contacto con las flores, supongo que el polen le hace mierda a la nariz. Por eso el tipo está con la nariz roja en todos los videos. Habría que confirmar esto, es una suposición mía, pero bueno, yo creo que le entra polen hasta el orto. Y básicamente, bueno, por eso en la mayoría de sus videos tiene la nariz roja, ¿no? Me hacía ilusión que se me pegara un raquetazo por ahí, se ponía a jugar al tenis, el muchacho que vea. Los duendes lloraban, las hadas lloraban, todos los seres elementales estaban llorando de duelo. Yo vi eso y me partió el corazón, básicamente. Me redeprimí, me reangustié, me sentí muy mal. Lo tomo con humor, pero en realidad ese día, ¿saben lo peor? Que fue el día que el SketchUp lo encontré mojado. El día que encontré el SketchUp mojado fue el día en que descubrí que una horda de ogros atacó el jardín. Entonces me sentí muy mal. Nada, hubo duendes, hadas y todos los seres que se pueden imaginar llorando en el jardín. Yo me sentí muy mal. Ese día fue muy mal. Cuando yo estaba mal por el SketchUp, también estaba mal por la masacre que hubo en el jardín. Muy buena gente. Me apenó. Por los que quedan vivos. ¿Qué va a hacer? Se perdió 5 kilómetros de p***. Bueno, conclusión de todo esto, creo que está perfecto mientras no le haga daño a nadie a este muchacho que se crea elfo, que flashee Señor de los Anillos, todo lo que quiera. Creo que solo es contenido raro, simplemente. Nada más que flashee Legolas tranquilo, que nosotros lo aplaudimos, o al menos yo, por hacer lo que le gusta al muchacho. En un video comentó que simplemente es así él, que se pudrió de vivir una vida de mentiras, que sufrió bullying de chico, que simplemente quiere ser el mismo. Pues no sé, por ahí en un futuro, como le digo, aparecen las noticias, no quiero tirarle la buena, porque por ahí después aparece que el chabón secuestra gente y las entierra en el patio de su casa. Así que no sé, no tengo ni idea, gente. Simplemente estoy comentando esto porque me hizo gracia. Así que nada, coméntenme qué piensan ustedes y qué carajo piensan cuando ven esto. Como les digo, hay un par de entrevistas que mientras hacía el video vi que el tipo hablaba normal y simplemente nada, parece que le gustan las plantas, es un chabón que le cabe ese mambo y no parece nada raro. Simplemente es un tipo que no le hace daño a nadie, pero por ser raro la gente lo bardea. Nada, cosa de gente, cosa de elfo supongo será, cosa de hobbies. Así que nada, síganme en Instagram y mándenme un mensaje si quieren por ahí. Siempre los estoy leyendo y bueno, nada, gracias a Rodolfo por la idea de este video. Así que nada, me paso a retirar, me voy a ir a la mierda. Nos vemos después. Chao. Un beso en la cola, che. Ahí va la vaca perdida. Ahí va la vaca. ¡Hostia!
Puta, no me lo creo que se rompe, cabrón. Estoy mirando en la vida real. ¿Qué cojones? 27 años tiene la criatura. A esta edad son tremendos macho. Hola, ¿qué te has puesto una bufanda? ¿Andas con frío? Amigos y amigas de Chile y de México, tengo disponibles algunos dibujos de seres de la Tierra en su país. Así que si quieren obtener más información al respecto sobre costos y diseños disponibles, Habla bien, la concha de tu hermana.